Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Indispensables. Otra vez un roguelike que me chifla y que se llama Overture. Es de Black Shell Games y hace poquito que lo recibí y de hecho es un poco raro porque hasta mañana 31 de enero está en Kickstarter, pero el juego ya ha sido lanzado en Steam. No entiendo muy bien cómo va esto, pero bueno. Es un juego 16 bits, roguelike, como he dicho, de acción. Y bueno, tenemos 4 clases grandes para elegir y dentro de esas 4 clases tenemos 24 subclases con cientos de equipos, mejoras, desbloqueables, habilidades. Está súper bien. De hecho, el juego, si veis los personajes, ya os sonará, si algunos sois fans de este estilo de juego, al Realms of the Math God, que es un juego así súper cutre, free to play, pero que es súper adictivo. El juego es súper sencillo, se trata de ir explorando unos escenarios que son, por cierto, generados aleatoriamente y tú con tu personaje tienes que matar todo con lo que te cruces. Además hay unas cajitas que tienen unos NPCs dentro que si los liberas te van a ayudar durante toda tu aventura y se van a ir acumulando. Lo malo es que se pueden morir fácilmente. Hay una opción, o sea, hay pocas opciones de ataque. Está la opción normal, el clic del ratón, que es el ataque este rojo que veis, y luego está, digamos, la habilidad especial. Cada personaje tiene la suya propia y por ejemplo la mía es como una especie de terremoto. No sé si veis que la pantalla se mueve un poco, pues ese es el terremoto y hace en área muchísimo daño. Hay muchos personajes con muchas habilidades y es cuestión de ir probarlas hasta que elijamos el que más nos gusta. Aparte de las teclas del ratón, que son las que vamos a utilizar para atacar, la única tecla sí que puedes utilizar durante el juego es la de las estadísticas, que hace un breve resumen de cómo está nuestro personaje y el equipo que tiene. Este equipo se consigue matando enemigos que, como veis, sueltan bastante lot y normalmente vienen las stats que dan en color verde si nos mejoran, en rojo si empeoran, y normalmente también tiene algún plus, como por ejemplo las armas pueden tener daño de veneno, daño eléctrico y esas cosas. Es cuestión de ir mirando qué es lo que nos mejora más y también al final de cada pantalla tenemos unos cofrecitos que podremos comprar con oro y conseguir más equipo. Conforme vayamos matando más enemigos conseguiremos más nivel, que es la barrita amarilla de arriba, pero no tenemos que elegir ninguna skill, simplemente nos mejora el personaje automáticamente. Y lo que es el juego, como decía, es simplemente coger un personaje e ir matando todos los enemigos hasta que nos salga la flechita esa verde que veis ahí, que es cuando lleguéis al número de enemigos suficientes, matar al boss de la sala. Una vez matemos a ese boss de la sala, nos va a abrir una puerta para acceder al siguiente nivel, pero lo más posible es que muráis. Y como roguelike, como bien sabéis, a empezar de cero, lo bueno es que el oro se mantiene y puedes mejorar a tu personaje. Pero bueno, hay 1000 maneras de morir. De hecho, aquí acabo de empezar la partida y he muerto en segundos por una trampa. Bueno, si lográis sobrevivir, que lo mejor es intentar no ir directamente al boss hasta que tengamos unos cuantos NPCs con nosotros para ayudarnos a matarlo, pues después de esquivar todos los ataques y áreas que hacen, se nos abrirá la puerta al siguiente nivel. Pero no es eso y ya está, no. Encima de matar a este boss tenemos otro dentro. Este sería el que ya finalmente nos abre el acceso al segundo nivel. Los bosses siempre son diferentes, normalmente todas las partidas que he echado me han salido diferentes, tienen ataques en área, rayos, cargas, es bastante complicado sobrevivir, sobre todo si no corres lo bastante. Y una vez lo matas, te regenera la vida y tienes dos opciones de aumentar la vida o el maná máximo y luego 4 cofres que podremos abrir con dinero y así conseguir equipo que nos mejore. Esta, junto al lot que nos dan los enemigos habitualmente cuando los matamos en los diferentes escenarios, son las únicas formas de conseguir equipo que tenemos. Por eso el oro es súper importante, que aunque veáis que suelten una burrada, todos los bichos que suelten una burrada de oro, es normal porque el dinero lo vais a necesitar para comprar este equipo a final de juego e incluso para mejorar vuestro personaje en el menú de inicio con las mejoras o comprar nuevos personajes por 2000 de oro. Y bueno, dejando de lado los escenarios, quiero enseñaros un poco un ejemplo de algunos personajes. Os voy a enseñar primero mis dos favoritos. El primero es una especie de invocador o de summoner, no sé cómo llamarlo, no me acuerdo el nombre, que lo que hace es que su habilidad especial es, a coste de maná, convertirse en una especie de demonio, que hace muchísimo daño y es una pasada. Lo que pasa que cuando se te acaba el maná, se te acaba la transformación, pero con todo el lot que hay y todas las pociones que hay, lo puedes mantener prácticamente continuamente. Mi otro personaje favorito es el Necromago o Necromancer, no sé ni cómo llamarlo, me lo estoy inventando porque no lo he mirado. Y bueno, que a costa de maná lo que hace es invocar esqueletos. Es súper fácil porque, como ya decía, el maná es súper común, encontrarte pociones, lo puedes mantener invocando esqueletos todo el rato. Y además van a su libre albedrío, así que te van matando y si no te siguen el ratón, como veis. Y lo malo que desaparecen, pero bueno, te duran bastante. Y bueno, es cuestión de eso, de ir probando cada personaje. Tenéis personajes para aburriros
enemigos y es elegir el que más os guste y el que más se ajuste a vuestra forma de jugar. Y nada, ya pasando al último tema, que son los enemigos, hay bastante variedad y hay de diferentes tipos. Están, digamos, los normales, que son estos de aquí que veis, que no tienen nada fuera del otro mundo. Están unos minibosses, por llamarlo de una manera, que son como ese dragón. Y luego hay una especie de élites que están por debajo de estos minibosses, que tienen una especie de aura amarilla, que son un poco más fuertes. Pero vamos, que digamos que estos son los que nos encontramos en los escenarios. Luego está lógicamente el boss de la sala, que es ese que tenemos que matar para abrir la sala a este boss, que es el boss final de cada sala, que son los que nos abren las salas para pasar de nivel. Todavía no he avanzado más de la tercera planta porque es súper difícil y hay muchos enemigos y te terminan matando, que es básicamente el resultado que vas a tener este juego: morir, morir y morir otra vez. Pero bueno, que es un roguelike y ya sabemos a lo que nos exponemos. Como veis, es una fórmula súper sencilla, pero a la vez es súper adictiva. Yo estoy enganchadísima y espero que lo probéis con el enlace en la demo, que os lo dejo abajo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.